La doctora Carmen Negre nos va a presentar su ponencia. Buenos días. Bueno, estoy encantada de estar aquí, un poco asustada con tanto intensivista, pero la verdad es que me atrajo mucho la invitación. Agradezco al doctor Cubero que pensara en la medicina forense, en las ciencias forenses, para formar parte de esta mesa. También el doctor Belenguer ha hecho una magnífica introducción, unas expectativas muy elevadas, puesto que espera respuestas, cuando hablamos de nuevas sustancias, respuestas de tratamientos, precisamente de la medicina forense, en fin, de la toxicología, un poco elevada. Así que voy a presentaros pues, desde qué puede aportar la toxicología forense o las ciencias forenses a vosotros como clínicos y al contrario. Me encantó también el título de esta reunión vuestra, Diferentes pero unidos. Efectivamente, qué más diferencia que las ciencias forenses. ¿Y de qué hablamos? Nuevas sustancias psicoactivas. Bueno, esto sería un poco el esquemita que pretendo seguir, que no sé si lo conseguiré por otra parte. ¿De qué hablamos cuando estamos indicando nuevas sustancias psicoactivas? Tenéis la definición. Lo más importante, tienen unos efectos psicoactivos, modifican nuestra conducta, nuestro comportamiento y por eso se toman. No están incluidas en ninguna de las listas de la Convención sobre sustancias psicotrópicas ni estupefacientes y suponen una amenaza para la salud pública. Luego, este concepto fue un poco matizado por la Comisión Clínica del Plan Nacional sobre Drogas y en lugar de hablar de nuevas sustancias psicoactivas, prefiere el término de drogas emergentes, porque emergen en el mercado ilegal generalmente por distintos motivos, bien porque se modifica la estructura química, se sintetiza de nuevo o bien porque se le da un uso distinto al que se le venía dando. Por ello se consideran drogas que emergen en el mercado ilegal. La novedad es la biodisponibilidad de la misma, el uso indebido que se hace de esas sustancias y esa síntesis. Como veis en la imagen, no están incluidas y como no están incluidas, no están ilegales. Luego imaginad lo interesante que va a ser para todo el tráfico de sustancias, la corrupción, el mundo del delito, todo este tipo de sustancias que las hacen diferentes a las nuevas drogas psicoactivas, nuevas sustancias o drogas emergentes. Su estructura química difiere en unos grupos de otros en esa estructura química. También son distintos en la situación legal. No es lo mismo una sustancia en nuestro país que en otros países de la Unión Europea o de otras partes del mundo, aunque sabéis que la disponibilidad de ellas a través de Internet y con la globalización es perfecta. Difieren también de los efectos, los distintos grupos de sustancias de drogas emergentes y en la presentación, aunque lo más habitual es que estas sustancias se presenten de forma de comprimidos, pulverulenta, como polvo y también en spray. Se pueden pulverizar sobre el resto de elementos. Pasan perfectamente camufladas con otros productos que sí que son legalmente comercializados y de ahí la dificultad de poderlas detectar. ¿Qué une a todo este grupo de sustancias que no están sometidas a ningún tipo de control ni fiscalización? Por tanto, el comercio va a ser ilegal. Las propiedades farmacológicas y sus efectos son desconocidos, de ahí que hiciera la referencia que difícilmente
Si no sabemos cómo funcionan, podemos dar un tratamiento específico para dichas sustancias. Luego, vosotros no tendréis más remedio que aplicar esas medidas de soporte hasta que podamos identificar en los laboratorios forenses de qué tipo de sustancias se está hablando. Otra característica común es que son muy fáciles de obtener. Internet, clic y nos lo traen a casa. No están incluidas en las listas de fiscalización, no son ilegales, se pueden comercializar. Y aquí tenemos los grupos de sustancias, nuevas sustancias psicoactivas. Vemos un listado en la parte de la derecha, las más frecuentes. Hay algunas que no están consideradas nuevas drogas emergentes, aunque sí que las he puesto en la parte de la izquierda, porque su uso va asociado a esas chemsex y a esas fiestas y consumo relacionado con el ocio. Las catinonas, la que más os puede sonar es la mefedrona, su efecto principal lo veremos después, pero es sobre todo estimulante. De hecho, puede tener tal excitación que puede generar cuadros de agitación psicomotriz y requerir atención hospitalaria. Sales de baño, se sabe que se comercializan, se pueden utilizar, se comercializan fácilmente y se pueden consumir porque contienen este tipo de sustancia. De los cannabinoides sintéticos, el primero que se identificó fue el hexahidrocannabinol. Quiero hablar también, al menos que os suenen efectivamente los opioides sintéticos, quien ha hablado, ha salido una noticia muy reciente del Observatorio Europeo sobre la droga y la toxicomanía, hace referencia al creciente uso de los nitacenos, la aparición de los nitacenos, la ketamina, que ha comentado, y el GHB, que son como depresores y también distorsionan la percepción, ¿vale? Alucinógenos. Algunos datos. Se han identificado en el 2021 880 nuevas sustancias psicoactivas en Europa. Fijaos la diferencia entre los cannabinoides sintéticos y las catinonas y el resto. Estos son las que he querido resaltar. Luego, se está consumiendo todo por todos y en todas partes. Y sustancias que desconocemos que nos estamos introduciendo. Lo que os comentaba sobre los nitacenos. El aumento, aunque no muy elevado, los datos del 2023 pues todavía no están validados, puesto que la recogida de los datos tiene un periodo de latencia, pero es que han bajado mucho los análogos del fentanilo y siguen aumentando los opioides sintéticos, como es el nitaceno. Y esto en España. Se han identificado 16 nuevas sustancias y sobre todo los cannabinoides, porque los consumidores no saben que están tomando cannabinoides sintéticos. Se preparan habitualmente con el resto de plantas y se pueden consumir bien en infusiones o bien en fumado, como es habitual que se consuma el cannabis. Fijaos que el número de identificaciones son pocas. Los efectos y la clínica, grandes grupos. Los más importantes y los que más vais a ver vosotros, o sustancias estimulantes o sustancias depresoras que van a requerir cuidados en la UCI, bien porque pueden afectar no solo desde el punto de vista psiquiátrico, con los cuadros de agitación que ha comentado, con los delirios, que además va asociado a
a trastornos de la conducta, y ahí intervendremos nosotros, porque delinquirán seguramente, y las depresoras que van a poder generar una depresión respiratoria o efectos. Todas estas sustancias llevan asociados manifestaciones clínicas, manifestaciones físicas, algunas vasoconstricción importante y riesgo de provocar infartos, sobre todo a nivel cardíaco. Los desafíos de la medicina asistencial del punto de vista forense. Los objetivos, tenéis distintos objetivos. Para la medicina asistencial, para la psiquiatría y la SUCI, lo importante va a ser salvar al paciente. Para nosotros, desde luego, el objetivo será poder identificar qué sustancia ha consumido. Y la metodología, lógicamente, introduciréis, ya se ha hablado de la contención o el tratamiento farmacológico, que sí que puede interferir posteriormente en la identificación de la sustancia. Luego, otro desafío será el manejo de la información. ¿Estamos todos unidos en qué? Desde luego en proteger esa salud individual, esa salud pública, en potenciar y favorecer la investigación médico-legal, y es obligación de toda la ciudadanía perseguir los delitos, y de los profesionales de la medicina y de la enfermería, de los profesionales sanitarios, denunciar cuando se está ante la sospecha de un delito. Los problemas, el desafío, la información, ¿de dónde la recibís vosotros? Del paciente, de los familiares y del entorno. Si viene un cuadro de agitación o viene una depresión en el contexto de un concierto o una reunión, sospecharemos que puede haber consumido esas sustancias. Comentaba el doctor Berenguer que le sorprendía el consumo a partir de los 50 años. Tenemos un sesgo, los médicos forenses o la medicina forense, puesto que vemos consumos a cualquier edad. Uno de los retos de las conclusiones del último informe del Observatorio Europeo de la Droga del 2023 es precisamente el consumo de sustancias en personas de avanzada edad, entre las que me incluyo. No como consumidora, sí como avanzada edad. Bueno, confieso que también soy toxicómana porque consumo todos los días varios cafés al día. Independientemente, la información asistencial y la información forense, ¿de dónde la recibimos? Importante, nosotros recibiremos la información de la persona que haya podido cometer un delito después de un cuadro de agitación, lo que denominamos investigado, de la víctima, si al final es consumidora y ha sufrido unas lesiones, o bien en directa relación con los delitos facilitados por el consumo de drogas. El consumo de estas sustancias hacen que seamos más vulnerables como víctimas. Y, por supuesto, no podía faltar, nosotros obtenemos la información también de los fallecidos. El laboratorio, importante, las muestras. Y aquí sí que tenemos una gran limitación, porque el laboratorio de toxicología forense necesita poder identificar una sustancia nueva con las muestras obtenidas de quién. Si estamos hablando de un paciente, se tendrán que tomar. Comentaba antes que no aparecen en la orina. No es que algunas no aparecen, no es que no aparezcan, es que ya se han metabolizado y se han podido eliminar. Nuestro laboratorio de referencia, que es el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, recomienda que una buena identificación requiere siempre la toma como mínimo de muestras de sangre y muestras de orina. Pero cuando llega a la unidad de críticos, a la unidad de
intensivos ya ha pasado por una atención prehospitalaria. Esa muestra ya se le ha administrado en muchas ocasiones fármacos. Luego tendremos que recibir esa información, no nosotros, los laboratorios, para poder después identificar la sustancia. No solo analizan las muestras biológicas, sino que también analizan las no biológicas. Los decomisos, la policía aquí tiene un papel fundamental para poder identificarlo. El desafío analítico, que hay tal variedad de principios activos que muchas veces los propios laboratorios especializados y acreditados no tienen todavía los patrones y los matrices para poder detectarlo. ¿De acuerdo? Es lo que las fórmulas van cambiando. Una vez introducida una nueva sustancia psicoactiva como droga en una lista, los delincuentes modifican ligeramente la estructura química y ya tenemos una nueva droga en el mercado. Por eso es importante que tengamos en cuenta el sistema europeo de alerta temprana. Esto está muy bien, pero transcurren entre 6 y 8 meses en estos primeros pasos, en dar la alerta temprana, en evaluar el riesgo y la amenaza para la salud y en la toma de decisiones. Al final, bien, pasan los procesos, se introduce como droga, ya no tenemos una nueva sustancia psicoactiva, ya la tenemos en la lista, ya es una droga ilegal, pero transcurren 6 meses hasta que se pueda adaptar a la disposición de cada país. Y aquí es donde se resume prácticamente lo que he comentado. Se consumen sustancias desconocidas en su composición, desconocidas en sus mecanismos farmacológicos, en grandes grupos, generan unas conductas muchas veces incontroladas, requiere actuación policial y actuación de la psiquiatría. La figura de la izquierda representa para mí la psiquiatría y esa capacidad que tiene de ir descomponiendo cada una de las partes de nuestra conducta y nuestro comportamiento, aunque esté condicionado por el uso de sustancias. Y cuando llega a la parte final, tenemos ahí, estáis los intensivistas, monitorizando, intentando salvar vidas, y en ocasiones eso es imposible, porque fallece. Actuamos los médicos forenses ya en la sala de autopsias y fundamental que recojamos todas las muestras. Sé que desde el punto de vista asistencial va a ser muy difícil tener una muestra de sangre lo más pura posible, en el sentido de que no esté alterada por la medicación, pero disponemos de historia clínica donde anotaremos todo aquello que ha consumido o que se le ha administrado al paciente. Y ya para acabar, una pequeña referencia a la sumisión química, porque todo este gran grupo de nuevas sustancias psicoactivas va asociado también a la vulnerabilidad de las víctimas, sobre todo de mujeres y relacionados con los delitos sexuales. Si os fijáis, bueno, estos son datos obtenidos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, son del año 21, pero son los más recientes. Del todo el grupo de sustancias, fijaos que son las nuevas sustancias psicoactivas, las únicas que aparecen en este contexto son las catinonas. El resto son drogas de consumo, aunque ilegales, pero de consumo conocido, cuyos efectos conocemos perfectamente y se pueden tratar. Ya como conclusiones, las nuevas sustancias psicoactivas requieren una actuación integral. Las manifestaciones psiquiátricas por sí solas ya pueden ser graves y conducir a la muerte, bien por las propias manifestaciones o por facilitar accidentes. Ya como
nexo no son pueden precipitar, pueden generar conductas suicidas, y la precipitación es uno de los mecanismos más frecuentes en nuestro entorno. Los laboratorios forenses son esenciales para identificar dichas sustancias. Las muestras biológicas iniciales y la información asistencial son determinantes para la investigación forense. Y, desde mi punto de vista, los nuevos patrones de consumo de sustancias con policonsumo, mezclando algunas, potenciando con efectos sinérgicos, otras con efectos desconocidos, son en sí mismas nuevas sustancias psicoactivas. Muchas gracias.